bueno, ustedes tenían que hacer la revisión de este ejercicio. Entonces vamos, miren, rápidamente a hacer el recorrido aquí sobre esta información. Les habla de la espira giratoria entre caras polares curvas de la figura 7.6, que no son estas. Justamente es tenemos la configuración similar a la máquina lineal, ¿verdad? Pero esta vez en términos rotacionales. Las caras polares curvas, o sea, el campo magnético estacionario permanente, ahí está, el rotor con la espira montado sobre un eje de rotación, la fuente de alimentación V subíndice B, la resistencia, cerramos el interruptor, empieza a fluir corriente, fluye corriente a través de la espira, seccionada, ¿verdad? A, B, C, D, y bueno, ya saben, aquí aplican las fórmulas de par inducido, voltaje inducido, porque empiezan a generarse los mismos fenómenos que se han generado para la máquina lineal. Y entonces cierran el interruptor, circula corriente, decíamos, y al haber circulación de corriente en la espira, entonces se empiezan a generar fuerzas en los conductores, aquí en los segmentos de la espira, que es conductora, ¿verdad? Y ya saben, la que aporta aquí, los segmentos que aportan son los segmentos A, B y C, D, son los que aportan par. Ya habíamos hecho previamente el análisis del par inducido en esta espira. Y bueno, los que aportan son los segmentos A, B y C, D. Aportan fuerzas y a su vez esas fuerzas generan un par. Aquí se ve en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, no nos están indicando el par, pero nos están indicando la velocidad que genera, porque ya saben, si hay, dice Newton en términos rotacionales, si hay par, en este caso par inducido, como consecuencia, pues habrá una aceleración angular, y como consecuencia habrá velocidad angular. Y ahí está el rotor junto con la espira moviéndose en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces, pues a medida que esta espira, que este rotor va moviéndose, va girando cada vez más rápido, entonces empieza a aparecer voltaje inducido. Hay voltaje inducido y como consecuencia del voltaje inducido, ¿verdad? Y también de la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff a esta malla cerrada, ¿sí? Porque aquí está la malla que está conformada por, en este caso, por el conductor que está en el rotor, ¿verdad? Por la espira que está en el rotor, que es el devanado es conocido como el devanado de la armadura o devanado del inducido. ¿Por qué? Pues porque justamente en ese devanado es donde, en esta espira es donde se lleva a cabo el voltaje inducido. Entonces, en este circuito, ¿verdad? Circuito de armadura, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, surge esta ecuación, aquí está, corriente es igual, o sea, la misma ecuación que veíamos para la espira, ¿verdad? ¿Sí? Para la máquina lineal, la misma ecuación que veíamos para la máquina lineal. Y justamente aquí, la primera pregunta, cuando se cierra el interruptor de la figura 7.6, fluye corriente en la espira, puesto que esta espira está estacionaria inicialmente. O sea, aquí preguntan primero cuál es la corriente de arranque, ¿no? Dice, ¿qué sucede cuando se cierra el interruptor? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la corriente de arranque máxima de la máquina? Entonces, cuando se cierra el interruptor ocurrió todo esto. Empieza a circular corriente, el voltaje inducido inicialmente vale 0, la corriente es máxima. A medida que
fluye corriente a través de la espira, se produce par en sentido contrario de las manecillas del reloj. A su vez, ese par provoca que haya aceleración angular en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Hay velocidad angular, hay voltaje inducido. La corriente, entonces, como consecuencia, empezará a disminuir, ¿verdad? A medida que el rotor se mueva más rápido. Y entonces, conforme la corriente, el voltaje inducido crece y la corriente disminuye, entonces, pues nuevamente empieza a haber una disminución del par aquí. ¿Sí? Ahora empieza a haber una disminución del par. ¿Sí? Cae la corriente, cae el par y la máquina gira en estado estacionario. Justamente cuando el voltaje inducido toma el mismo valor en magnitud que el voltaje de la fuente de alimentación, entonces la corriente se hace cero y el par inducido, por lo tanto, también se hace cero. Y ese es el mismo comportamiento de arranque descrito anteriormente para la máquina lineal de corriente directa. ¿Sí? Y entonces, pues aquí están, mire, ya con datos, ¿verdad? La corriente, 400 amperios en el arranque. Ya una vez que pasó los transitorios en condiciones de estado estacionario en vacío, el par inducido debe ser cero, pero si par inducido es igual a cero, implica que la corriente debe ser igual a cero, puesto que el par inducido depende de la corriente y el flujo es distinto de cero, ¿verdad? El flujo no se hace cero. Aquí hablan de que la corriente es la que se hace cero. No sé por qué mencionan esto. Bueno, se ve el flujo magnético es el que nos da el campo magnético del estator, ¿verdad? Ese pues va a estar ahí permanente. Va a estar permanente. Y entonces aquí ocurre que ¿qué más ocurre? Bueno, que hay que calcular la velocidad de estado estacionario, ¿verdad? Pero esta es una velocidad de tipo angular, aquí lo vemos, la velocidad es angular. Y aquí ven, ante la fórmula de voltaje inducido igualada con igualado el voltaje de la fuente de alimentación, ¿verdad? Porque eso ya ocurrió, se igualaron, ¿sí? Todo lo que se mencionó previamente, se igualaron, la corriente se hizo cero, el par se hizo cero, ¿sí? Pero el rotor no va a dejar de moverse. O sea, aquí está en una situación similar a la máquina lineal, donde la máquina lineal la que se movía era la barra. ¿Sí? Aquí en nuestra máquina, pues ahora rotatoria, se mueve el rotor, pero ese rotor pues no va a tener alguna fricción que lo haga detener. Es por eso que va a continuar moviéndose a una velocidad de estado estacionario, independientemente de que ya no haya par inducido y de que aparentemente diríamos, bueno, se va a detener, no se detiene, continúa moviéndose a una velocidad de estado estacionario, aquí está calculada, vean. De hecho, la velocidad que se calcula es en radianes sobre segundos, es esta omega. Despejada esta fórmula, omega es B subíndice B entre 2 veces pi por el flujo. Pero aquí hay un detalle, no nos dan el dato del flujo, nos dan el dato de la densidad, la longitud y el radio. Por eso es que hacen este cambio de esta fórmula, esto que tienen aquí en el denominador lo cambian por esto. Y esto viene con el cambio del área bajo el polo, que previamente se vio aquí en todo este análisis, vean. Aquí cuando se determinaron los voltajes, el voltaje inducido en cada segmento, ¿sí? Para finalmente determinar el voltaje que se induce en la espira, ¿verdad? Aquí la suma de los voltajes inducidos en los segmentos. Entonces, vean, esta es el voltaje inducido en los segmentos, ¿sí? En los 4 segmentos, en toda la espira, y empiezan a hacer un cambio. Aquí velocidad la cambian por el radio
por la velocidad angular. O sea, dicen esta ecuación, ¿sí?, la expresan de otra forma. De entrada dicen que hay que ver la figura 7.4, la figura 7.4 está aquí. Esta figura dice, les da la idea de que es el rotor con su velocidad en radianes sobre segundos, aquí está. Por lo tanto, lleva velocidades tangenciales aquí. Estas son en metros sobre segundos, ¿sí? Esta velocidad es igual al radio por la velocidad angular. O sea, cada una de estas velocidades es igual al radio por la velocidad angular. La podemos traducir aquí. Por otro lado, aquí se nos está mostrando el área de la superficie del rotor. El área de la superficie del rotor, como tenemos tiene una superficie cilíndrica, su área es 2 veces pi por el radio por la longitud. Y después también incluyen el área de la superficie del polo. Entonces, como hay 2 polos, entonces el área de la superficie del polo es el área de la superficie del rotor dividida entre 2, es decir, esto es pi por el radio por la longitud. Entonces, con estos dos datos, el área bajo el polo y el área de la superficie del rotor, y esta velocidad es igual en metros sobre segundos es igual al radio por la velocidad angular, continúan haciendo el cambio aquí de esta expresión, aquí, esta ecuación. Vean, la llevan a términos rotacionales. Primero cambian velocidades igual al radio por velocidad angular. Después hacen el cambio aquí de densidad es igual a 2 veces radio por la longitud, por la densidad, 2 veces radio. Velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Aquí está el primer cambio. Y después hacen aquí, vean, emplean el área bajo el polo, ¿sí? Lo sustituyen aquí y llegan a esta expresión. Después hacen un cambio más. El flujo es el área bajo el polo por la densidad. O sea, sabemos que un flujo está dado por el área por la densidad. Y finalmente ajustan hasta llegar a esta fórmula, ¿no? ¿Qué es la del voltaje inducido? Justamente esta del voltaje inducido, ¿sí?, es la que finalmente en ella se puede apreciar que el voltaje inducido depende del flujo de la máquina, de su velocidad de rotación y de la constante que representa la construcción de la máquina. Entonces, de una manera similar, ¿verdad? Cuando se calculó el par inducido a lo largo de cada segmento, bueno, nos dio el par inducido en la espira, pero este par inducido, vean, estaba en función de estos parámetros. Después se hacen los cambios también con el área bajo el polo, el flujo es igual al área bajo el polo por la densidad, y finalmente esta expresión queda de esta forma. El par inducido, entonces, depende del flujo de la máquina, la corriente de la máquina, el flujo de la máquina, la corriente, que es la corriente que circula en la espira, y de la constante que representa la construcción de la máquina. Justamente esas fórmulas son aquí ahora manipuladas, ¿verdad?, para poder, vean aquí, aquí está el voltaje inducido 2pi, flujo, velocidad, ¿sí? Despejan la velocidad y no obtenemos este despeje, pero repito, este dato no se tiene, el flujo no se tiene la densidad, por eso regresan a la ecuación original, vean aquí, donde esto es fuente de corriente directa, 2 veces el radio por la longitud por la densidad. Aquí sí nos dan el dato de la densidad. Ya esto nos lleva a la velocidad en radianes sobre segundos. Es la velocidad de estado estacionario en vacío, entonces, de esta máquina de corriente directa, en el arranque. Ya luego, bueno, les hacen ahora, en el siguiente inciso dice, suponga que se añade carga a la espira y el par resultante es de 10 newton por metro. ¿Cuál será la nueva velocidad en estado estacionario? Entonces, aquí
está ocurriendo que la máquina, pues que ya está funcionando en estado estacionario, ¿verdad? En el sentido contrario a las manecillas del reloj, se está moviendo, lo acabamos de analizar. Entonces viene y se le pone un par de carga en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? O sea, se le va a infringir una carga mecánica de 10 newtons sobre metros. Entonces, ¿eso que va a provocar? Pues que el rotor se desacelera, ¿verdad? Si el rotor se desacelera, empieza a haber voltaje inducido. O sea, recuerden que cuando le aplican el par de carga de 10 newtons sobre metros, se parte de la condición de que la máquina se está moviendo a una velocidad de estado estacionario, de que el voltaje inducido es igual al voltaje de la fuente de alimentación en magnitud, y la corriente vale 0 y el par inducido vale 0. Entonces venimos y aplicamos par de carga de 10 newtons metros, sería en sentido opuesto a la velocidad que se está moviendo el rotor, de tal manera que ahora el rotor se frena. Al frenarse el rotor hay voltaje inducido. Al haber voltaje inducido, o sea, empieza a haber una disminución del voltaje inducido, ¿sí? Al frenarse el rotor, empieza a haber una disminución del voltaje inducido. Al haber disminución del voltaje inducido, se incrementa la corriente. Aquí está, disminuye se incrementa esta. Al incrementarse la corriente, entonces habrá ahora un par inducido en el mismo sentido en el que se está moviendo la máquina y oponiéndose al par de carga. Ajá. Y a medida que la corriente del rotor se incrementa, el par inducido también aumenta hasta que el par inducido iguala al par de carga a una velocidad menor. Entonces aquí llega un momento en que el par inducido del que estaba yo mencionando iguala al par de carga en magnitud, ¿sí? Entonces, cuando se igualan esos pares, pues el par neto sobre el rotor vale 0, pero el rotor continúa moviéndose a una velocidad de estado estacionario, ¿sí? Justamente aquí vean ya a partir de la igualación de los pares, ¿sí? El par es 2 veces pi por el flujo por la corriente, sabemos esa es la fórmula. De aquí despejan para la corriente. Una vez que tienen la corriente, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, ahí a la malla que tenemos aquí, a la malla que está desde el exterior hacia el interior, ¿sí? Y donde la corriente está fluyendo desde la fuente de alimentación aquí ya no decimos hacia la barra, sino que está fluyendo hacia el interior de la máquina, ¿sí? Desde la fuente de alimentación hacia el interior de la máquina. Y aquí, pues, es nada más un análisis sencillo, ¿verdad? Aplicación del EBK. Aquí B de B, R por I es caída, el voltaje inducido es una caída, aquí vean. Y es lo que se tiene aquí entonces. La aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff para determinar entonces, pues es esta misma fórmula, ¿sí? Es esta fórmula. Porque la corriente está entrando a la máquina, igual que cuando la corriente arranca, cuando la máquina arranca, perdón, la corriente entra. Cuando la máquina está funcionando como motor, la corriente también entra. Aquí justamente está funcionando como motor, porque el par de carga externo que se está aplicando está haciendo que el rotor se desacelere. Entonces, eso ocurre en un motor real, ¿verdad? El rotor se desacelera cuando le aplicamos un par de carga. Y ahí tienen, ¿no? Se calcula la corriente ahora, la corriente, una vez que se igualaron los pares, se calcula el voltaje inducido. Vean cómo el voltaje inducido es menor que el voltaje de la fuente de alimentación. ¿Cuánto vale el voltaje de la fuente de alimentación? 120 volts, ¿sí? Justamente eso es una condición, bueno, vamos a una situación que ocurre cuando la máquina opera como motor.
El voltaje inducido es menor que el voltaje de la fuente de alimentación, ¿sí? Y finalmente, bueno, ya teniendo este voltaje inducido, precisamente utilizando la fórmula del voltaje inducido, que es igual a 2 veces pi por el flujo por la velocidad, aquí despejan para la velocidad, ¿sí? Hacen la adecuación de esta fórmula nuevamente aquí, y bueno, calculan 432 radianes sobre segundos. Esa es la velocidad en estado estacionario a la que se va a estar moviendo ahora el rotor, ¿sí? Y en este caso, la potencia suministrada al eje es potencia de tipo, la potencia suministrada al eje, 4.300 watts, es el par por la velocidad, 10 newtons por la velocidad. La potencia que sale de la batería es 4.800. Bueno, aquí miren, se está alimentando con potencia de tipo eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la máquina al estar funcionando como motor, ¿sí? Al estar funcionando como motor, el proceso de conversión de la energía que se lleva es de eléctrico a mecánico. Entonces, esta potencia que nos muestran aquí es la que da la batería, 4.800. Ahí lo tenemos, nos lo da la batería. Potencia eléctrica, ¿sí? El voltaje de la batería por la corriente nos da la potencia eléctrica. Luego hay una caída de potencia aquí en watts, ¿sí? Por joule I cuadrada R, y después viene el voltaje inducido por la corriente. Este voltaje inducido por la corriente es el que se va a convertir a potencia mecánica. Entonces, ¿cuánto vale este voltaje inducido? Vamos a ver, ya lo tenemos calculado. Bueno, aquí no lo están mostrando, pero ya lo tenemos. No mostraron ese cálculo. El voltaje inducido es de 108. Por la corriente, ¿cuánto nos da? 108 por 40. A ver, por ahí hagan esa operación. ¿Cuánto les da 108 por 40? 4.320. O sea, justamente esa es la potencia eléctrica que se convierte. 4.320 watts eléctricos se convierten a 4.300 watts mecánicos. Dice, la potencia suministrada al eje es el par por la velocidad. Los 10 newtons metros por los 432 radianes sobre segundos, ¿sí? De hecho, este es el par inducido. Esta es la potencia suministrada al eje. El par inducido, ¿cuánto vale el par inducido? El par inducido vale 10 newtons metros. O sea, aquí lo dice, el par de carga es de 10 newton metros. Pero este par de carga, más bien, el par inducido igual al par de carga. O sea, llega un momento en que el par inducido es de 10 newtons metros, multiplicado por la velocidad de estado estacionario, nos da los 4.320. O sea, repito, el voltaje inducido multiplicado por la corriente es potencia eléctrica que se convierte a potencia mecánica. Y eso, bueno, se ve justamente reflejado ahí en el, ¿cómo se llama? Aquí ya lo veíamos para la máquina lineal, miren. No, volví a regresar al mismo documento. Quiero el PowerPoint donde se ve el diagrama de flujo de potencia. Aquí está. Sí, entonces aquí, bueno, esto ya es para este es para el generador, esta no, este es para el motor. Sí, justamente es el que estamos revisando, ¿no? El motor, este es en términos rotacionales. Vean aquí, pues, está hablando de que al motor este es el motor, le entra potencia eléctrica.
La potencia de entrada es de tipo eléctrica. Justamente esa potencia que está ahí, la potencia de entrada, es igual a V subíndice B por la corriente. Para nosotros es el voltaje de la fuente de alimentación por la corriente. Aquí le llaman voltaje de terminales por la corriente de línea, ¿sí? Que es con lo que se alimenta un motor. Después vienen las pérdidas en la resistencia. Ahí en la resistencia, ustedes vieron, pues está la fuente de alimentación. Viene aquí el interruptor y aquí está la resistencia, ¿no? Así, y aquí entonces está el colector y aquí está el voltaje inducido, E inducido. Ajá. Entonces, este es E inducido multiplicado por la corriente, este es E inducido por la corriente. Aquí le llaman IDA porque es la corriente de la armadura, o sea, es la corriente que le va a estar entrando a la espira, que es el circuito de la armadura, ¿no? Y esa potencia se convierte a mecánica. El par inducido por la velocidad de estado estacionario que calculamos. Después desechamos las pérdidas porque en nuestro motor no estamos manejando pérdidas y la potencia de salida es igual a la potencia, bueno, ahí le estamos llamando potencia de carga, ¿sí? Por la velocidad aquí. Y ustedes vieron la potencia de carga, o más bien la potencia inducida iguala a la potencia de carga. El par inducido igual al par de carga. Par de carga, ¿sí? Aquí par inducido se igualan. Y repito, no hay pérdidas de ningún tipo aquí bueno, solo las de Joule en la resistencia, pero aquí no hay pérdidas en el núcleo, ni las mecánicas, ni las diversas. ¿Está bien? Y bueno, es lo que estamos aquí manejando observando en el ejercicio y observando en el diagrama de flujo de potencia, ¿verdad? A ver, vamos a continuar aquí con el libro. Entonces, ya, fíjense, les da la potencia suministrada al eje y la potencia que sale de la batería, ¿no? Entonces, esta es con la que se alimenta a nuestro motor, ¿verdad? Potencia eléctrica. Ajá. Y bueno, esta máquina opera como motor, es decir, convierte potencia eléctrica en potencia mecánica. Ahora dice, suponga que la máquina está en vacío de nuevo y se le aplica al eje un par de 7.5 newtons por metro en el sentido de rotación. Entonces, bueno, se parte nuevamente del hecho de que después de que arrancó la máquina, ¿verdad? Y de que está moviéndose a una velocidad de estado estacionario y que el voltaje inducido tiene la misma magnitud que el voltaje de la fuente de alimentación y por lo tanto la corriente vale cero, el par inducido vale cero, y entonces la máquina, dijimos, está moviéndose así como la ven, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, a una velocidad de estado estacionario. Entonces vienen y le aplican un par externo. Otra vez, viene el par externo aplicado en el mismo sentido en el que ya se está moviendo la máquina, ¿sí? El par es de 7.5 newtons. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta, va a funcionar como generador porque la van a hacer moverse más rápido al rotor, ¿verdad? Ya se está moviendo en el sentido de las manecillas del reloj de por sí, pues vienen y le aplican un par que lo hace moverse en el mismo sentido, pues ahora se va a mover todavía más rápido y en el mismo sentido. Y bueno, y aquí viene la descripción. Si se aplica un par en la dirección del movimiento, el rotor acelera. Conforme se incrementa la velocidad, aumenta el voltaje interno. Y entonces ese voltaje interno crece hasta sobrepasar al voltaje de la fuente de alimentación en magnitud, ¿verdad? Por lo que la corriente fluye hacia afuera de la parte
superior de la barra y hacia la batería, ¿sí? De la parte superior de la barra. Bueno, aquí a veces el mismo autor, miren, revuelve, aquí ya no hay barra. La corriente fluye, diríamos, desde el interior de la máquina hacia la batería, ¿sí? Y esta máquina ahora actúa como generador. La corriente provoca, ahora la corriente, ¿cómo se llama? Que está fluyendo desde el interior hacia el exterior de la máquina, pues produce un par inducido. Entonces, si hacen el análisis, ese par inducido va a ser opuesto a la dirección del movimiento. O sea, la máquina se está moviendo en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, el par inducido será en sentido de las manecillas del reloj, oponiéndose a la velocidad a la que se mueve la máquina, ¿verdad? Bueno, ese par inducido se opone al par externo aplicado. Y de hecho aquí no debe llamarse par de carga, debe llamarse par aplicado. Aquí tienes error. El par externo aplicado debe llamarse par AP. Acuérdense, era un par AP. Cuando el par se aplicaba en el mismo sentido que se movía la máquina, se llamaba AP. Ajá. Y bueno, el par inducido igual al par aplicado, a una velocidad mayor. Uh-huh. Cuando se igualan entonces los pares, pues ya no hay un par neto sobre el rotor, pero ahora el rotor continúa moviéndose a una velocidad en estado estacionario. Y esta velocidad, bueno, aquí calculan primero la corriente, calculan el voltaje inducido, sí, igual aplican el EBK, y esta es la velocidad final. Vean, 516 radianes sobre segundo. Esta velocidad es mayor todavía que cuando la máquina funcionó como motor. Aquí está. Aquí hay un error, ¿no? No, no hay un error. Es que simplemente, a ver, 516, 432. Más bien, es más que nada la cantidad de par que se le aplicó, ¿sí? Fueron 7.5 newtons por metros. Por eso no se logró que esta velocidad fuera mayor que la velocidad de la máquina funcionando como motor. Pero bueno, esta es la velocidad final del eje. Ajá. 516 radianes sobre segundo. Si ya entendemos, la máquina está funcionando como generador. O sea, ya estamos viendo que de entrada que la fuerza externa, perdón, el par externo, aquí ya no hablamos de fuerzas, hablamos de el par externo aplicado, y provocó que el rotor se acelerara, ¿sí? Y provocó, por lo tanto, que el voltaje inducido aumentara, y provocó que el voltaje inducido invirtiera bueno, no, el voltaje inducido no invirtió la polaridad, se invirtió el sentido de la corriente. La corriente fluye ahora desde el interior de la máquina hacia la batería. La batería se carga. Por lo tanto, pues la máquina está funcionando como un generador. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y aquí también podemos hacer el análisis de qué tipo de potencia entra al generador, entra potencia mecánica. ¿Quién da esa potencia mecánica? Pues el par aplicado, los 7 newtons por metros, multiplicados por la velocidad de estado estacionario, nos dan la potencia de entrada. Ajá. Y que obtenemos a la salida de esta máquina, pues potencia de tipo eléctrica. El voltaje multiplicado por la corriente nos da la potencia de salida en la máquina, el voltaje que se va a convertir, 129 volts por la corriente de 30 amperios, es el voltaje inducido por la corriente, es la potencia que se convierte de eléctrica, no, perdón, aquí que estoy diciendo, hay una conversión de potencia mecánica a eléctrica. A ver cómo está, ¿cuál es la mecánica? La potencia mecánica es par por velocidad. Entonces, es el par inducido
El par inducido por la velocidad nos da la potencia mecánica que se convierte a potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica convertida es el voltaje inducido por la corriente. Luego pasa esa corriente a través de la resistencia, hay pérdidas de potencia por ley de Joule, y llega ¿cómo se llama? La corriente a la batería y nos da la potencia consumida por la batería, que sería el voltaje de la batería por la corriente, ¿no? Y es lo que tenemos. Y eso también lo podemos reflejar en el, ¿cómo se llama? En el diagrama de flujo de potencia, ahí. Aquí, miren, aquí está. Ahora lo analizamos para la máquina funcionando como generador. Sí, como generador, como motor. Perdón, como motor. Ahora es motor, ¿verdad? Ya no sé ni qué estoy analizando. A ver, déjenme vuelvo a revisar. Creo que era generador. Es generador, sí. Es generador. Dígame. Entonces, el par inducido, ¿se podría decir que es la fuerza que le aplican? Bueno, que se le va aplicando. No. El par inducido, acuérdense que siempre que se habla de inducido es el par generado por fenómenos. Vamos otra vez. A ver. Aquí. Ay, a ver. Estamos aquí. Entonces, inicialmente está en condiciones de vacío, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de vacío? La máquina tiene, el voltaje inducido en la máquina es igual al voltaje de la fuente de alimentación, ¿sí? La corriente circulando en la máquina vale 0. El par inducido vale 0. ¿Sí? Entonces, la máquina se está moviendo a una velocidad de estado estacionario. ¿A qué velocidad? A esta velocidad. Esta velocidad, vea, 480 radianes sobre segundos en condiciones de estado estacionario en vacío. Nuevamente, mire, par inducido vale 0. La corriente vale 0. El voltaje inducido es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Estas son las condiciones de vacío, ¿sí? Cuando está en estas condiciones se mueve a esta velocidad de estado estacionario, le llaman. Entonces la máquina se está moviendo así, mire, como lo ve aquí. Así, en ese sentido. ¿Sí? Se está moviendo en ese sentido. Entonces, ¿qué venimos? Le aplicamos un par. El par va a ser aplicado en un sentido opuesto al, ¿cómo se llama? Al movimiento que lleva a ver. Es que esto es de estarme moviendo para arriba y para abajo, a ver. ¿Qué inciso vamos en el D? Se aplica un par de 7 newtons. En el de arriba se añade una carga, una espira par. Velocidad de estado estacionario. Pero aquí es como generador, ya. Aquí es como generador en el D. Porque los 7.5 newtons por metros se aplican en el sentido de la rotación. Entonces, bueno, ya vieron ahí en la figura que el rotor se está moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este par externo, este es un par externo. Estos 7.5 newtons es un par externo aplicado, de tal forma que se le aplica en el sentido opuesto al sentido que lleva la máquina. La máquina se está moviendo en el sentido de las manecillas del reloj. El par externo se aplica en el sentido opuesto, ¿sí? Otra vez, la máquina se está moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. El par externo aplicado será en el sentido de las manecillas del reloj, estos 7.5 newtons por metro.
Entonces, al aplicarse ese par en el sentido opuesto, el sentido en el que se está moviendo la máquina, lo que se provoca es que se desacelera el rotor, lo estamos frenando, ¿de acuerdo? Y ok, al estarse frenando al rotor, el voltaje inducido disminuye, ¿no? La corriente aumenta, ¿no? La corriente aumenta. Y si la corriente aumenta, ¿qué ocurre? Hay un par inducido. Entonces, el par inducido no se aplica. Siempre que vea usted par inducido, no se aplica. Ese se produce por fenómenos electromagnéticos, ¿sí? Y generalmente los pares inducidos van a ser opuestos a los pares externos aplicados. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Vamos a ver aquí. ABCD. Aquí yo noto algo raro. Creo que la redacción del ejercicio está incorrecta, miren. ¿O soy yo la que me está confundiendo? Suponga que la máquina en vacío en el sentido de la rotación. Sí, soy yo la que me estoy confundiendo. A ver, espérenme. A ver, rectifico. Otra vez. Lo que dicen aquí es que le aplican los 7.5 en el sentido de la rotación, no en sentido opuesto a la rotación. O sea, otra vez, la máquina se está moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Y estos 7.5 son en el mismo sentido, no en sentido opuesto. Ajá. Desde el momento en que nos damos cuenta en qué sentido se está aplicando el par externo, este par externo, ¿sí?, es el que determina si la máquina va a funcionar como motor o como generador. O sea, de entrada, es el primer dato. Si el par externo aplicado es en el mismo sentido en el que ya está rotando la máquina, entonces la máquina va a funcionar como generador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aplicación de este par de 7.5 en el mismo sentido de la rotación, entonces va a provocar que la máquina rote más rápido, ¿sí? Entonces, si la máquina rota más rápido, el voltaje inducido depende de la velocidad. Entre más rápida es la velocidad de la máquina, crece el voltaje inducido. Entonces, lo que va a provocar este par externo aplicado, en el mismo sentido de la rotación, provoca que el par inducido crezca. Crezca, aquí dice, miren, si se aplica un par en la dirección del movimiento, el rotor se acelera, ¿no? Conforme se incrementa la velocidad, aumenta el voltaje interno inducido. Y este voltaje inducido sobrepasa al voltaje de la fuente de alimentación, por lo que la corriente fluye hacia afuera de la parte superior de la... Bueno, aquí vuelvo a repetir, no es la barra. La corriente fluye desde el interior de la máquina hacia el exterior de la máquina, o sea, fluye desde la espira hacia la batería, ¿sí? Entonces, al fluir desde la espira hacia la batería la corriente, entonces decimos que la batería ahora está operando como una carga. Se está cargando la batería. Por lo tanto, pues es un generador, ¿verdad? La máquina es un generador. Esta máquina actúa como generador. La corriente provoca... Ahora, esa corriente provoca un par inducido y ese par inducido va a ser opuesto a la dirección del movimiento. ¿En qué sentido se está moviendo la máquina? En el sentido de las manecillas del reloj. Y se movió cada vez más rápido, ¿sí? Cuando aparece, ¿por qué se movió cada vez más rápido? Porque se le aplicó el par externo de 7.5 newtons por metros. Es un par aplicado. Después apareció el par inducido por fenómenos electromagnéticos. Y ese par inducido se opone al par externo aplicado. Aquí. Entonces, el par inducido es igual al par, aquí, repito, aquí no es par de carga, es par aplicado. Par aplicado. Entonces, cuando el par inducido iguala en magnitud al par aplicado,
ya no hay un par neto sobre la máquina, pero la máquina continúa moviéndose a una velocidad en estado estacionario. Esa aquí la calculan. Primero calculan la corriente, después calculan el voltaje inducido y después calculan la velocidad, ¿sí? Entonces les decía, aquí la máquina, desde el punto de vista del diagrama de flujo de potencia, aplica este flujo de potencia. A la máquina le entra potencia mecánica y nos entrega potencia eléctrica. Esta potencia de entrada es el par aplicado, justamente el que se le aplicó a la máquina para que girara más rápido. El par por la velocidad nos da la potencia de entrada, es potencia mecánica. Después no hay pérdidas diversas, ni mecánicas, ni en el núcleo, y entonces el par aplicado es igual al par inducido. Vean, el par inducido está adentro, ¿sí? Es lo que le comentaba yo aquí a la compañera, que el par inducido es generado por fenómenos electromagnéticos, por eso aparece aquí adentro. El par aplicado es aplicado en forma externa, ¿sí? Este es generado por fenómenos electromagnéticos. Este par inducido multiplicado por la velocidad es el que se va a convertir de potencia mecánica a potencia eléctrica. Por eso aquí dice P convertida, potencia convertida, ¿sí? O sea, no todo el par que le aplican a la máquina, el par externo aplicado, se convierte en potencia eléctrica, ¿sí? Bueno, en nuestra máquina sí. ¿Por qué? Porque no estamos considerando las pérdidas. Si no consideramos las pérdidas, entonces el par externo aplicado va a ser igual al par inducido. Y este par inducido multiplicado por la velocidad es el que se convierte de potencia mecánica a potencia eléctrica. La potencia eléctrica, este EDA que le llaman aquí, este es A de armadura, pero para nosotros es E de inducido multiplicado por la corriente de armadura, es por la corriente que está entrando a la máquina. Después ocurren las pérdidas por ley de Joule en la resistencia, y después esta es la potencia de salida, es potencia de tipo eléctrica. Esta es la potencia que consume la batería, potencia de tipo eléctrica, ¿sí? Entonces, por ahí no confundir. Siempre que hablamos de un par inducido, ese par inducido es generado por fenómenos electromagnéticos, que llega un momento en que ese par inducido iguala al par aplicado, ¿sí? Al par que entra, tanto en términos de generador como en términos de motor, ¿sí? Pero no confundir uno con otro. Cuando nos dicen, cuando nos hablan de un par aplicado, es un par aplicado en forma externa. Cuando nos hablan de un par de carga, también es un par de carga aplicado en forma externa. Y bueno, viene el último inciso. Suponga que la máquina funciona en vacío. ¿Cuál será la velocidad final en estado estacionario si se reduce la densidad de flujo a 0.20 teslas? Bueno, aquí vean, la densidad de flujo de la máquina es de 0.25. ¿Sí? Y después en el inciso E, dice, suponiendo que la máquina está funcionando en vacío, ahora ocurre una disminución en el flujo. Y dicen, ¿qué ocurre con la velocidad de la máquina cuando se disminuye el flujo? Pues aquí es lo mismo que ocurría con la máquina lineal, ya lo analizamos, puesto que inicialmente con las condiciones propuestas al principio la máquina no tiene carga, la velocidad es de 480 radianes sobre segundos. Si se disminuye el flujo se presenta un transitorio, sin embargo una vez que se termine el transitorio la máquina debe tener una vez más un par igual a 0, puesto que aún no hay carga en el eje. Si el par inducido es igual a 0, entonces la corriente en el rotor debe ser 0, ¿sí? Y el voltaje inducido debe ser igual a V de B. Entonces la velocidad del eje es, entonces a partir de esta fórmula, ¿verdad? De la misma donde calculamos la velocidad, ¿vean? Pero haciendo un cambio en la densidad de campo magnético. Ahora es 0.20, ya no es 0.25. ¿Qué ocurre con la velocidad? Se aumentó.
Estaba en 480, aumentó a 600 radianes sobre segundo. Y sigue funcionando en vacío, pero con un incremento de velocidad. ¿Por qué? Porque hubo una disminución en la densidad del campo magnético. Nótese que cuando el flujo en la máquina disminuye, la velocidad se incrementa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Este es el mismo comportamiento que se observa en una máquina lineal. Y es la misma manera en que se comportan los motores de corriente directa reales. ¿Sí? Es el mismo análisis que se hacía en la máquina de corriente directa, en la máquina lineal de corriente directa. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos entonces observando aquí. Bueno, aquí después, a lo largo de esta unidad, miren, les presentan la conmutación en una máquina de CD sencilla de 4 espiras. Bueno, ya les muestra cómo es que está la configuración de la colocación de las 4 espiras con respecto a los segmentos del conmutador y a las escobillas, que es el mecanismo. Los segmentos del conmutador y las escobillas, pues es el mecanismo para llevar a cabo el proceso de conmutación. Ya vimos que el voltaje inducido en la máquina de corriente directa es de tipo alterno. Eso aquí nos lo presentaron con la espira sencilla. El voltaje inducido es de tipo alterno. Aquí miren, aquí está la figura. Este es el voltaje, la curva del voltaje inducido en la espira, en una espira nada más. ¿Sí? Y con el uso del conmutador, que consta de los segmentos de conmutación y las escobillas, bueno, el voltaje inducido se convierte en algo así, aproximándose a un voltaje de corriente directa. Se ve así porque solo es una espira. Ya luego, en esta sección, lo hacen el manejo de la conmutación, pero para 4 espiras. ¿Sí? Aquí ya no es una espira, son 4 espiras. ¿Sí? Y sigue siendo una máquina de corriente directa sencilla, pues nada más tiene 4 espiras, ¿verdad? En realidad una máquina real no tiene 4 espiras, tiene muchas más espiras. Y aquí muestran la colocación de las espiras con respecto a los segmentos del conmutador y a las escobillas. ¿Sí? Que ya, como ya dije, es el mecanismo para llevar a cabo el proceso de conmutación. Aquí están también mostrados, vean, los segmentos del conmutador y las escobillas. Y aquí, vistas desde otra perspectiva. Entonces, pues les explican cómo se lleva a cabo el proceso de conmutación, ¿verdad? Y finalmente, vean, este es el voltaje que se obtiene en las 4 espiras. Vean cómo ya se aproxima más a un voltaje de corriente directa, ¿verdad? Sí. Y bueno, precisamente aquí se habla de la conmutación, que es el proceso para cambiar las conexiones de la espira del rotor de una máquina de CD en el mismo momento en que el voltaje, o sea, esta es la conmutación. La conmutación ocurre justamente de esta forma, ¿sí? Pero pues necesitan leer toda esta sección para entender justamente cómo se lleva a cabo el proceso de conmutación con más detalle. Ya luego viene, bueno, toda esta sección de la construcción de la máquina, más bien nada más de la construcción del sistema de conmutación y del inducido. Cómo es que están, como el nombre que lleva cada parte de de los componentes, ¿verdad? Del inducido. Miren aquí, por ejemplo, tenemos una espira, ¿sí? Las vueltas están aisladas las unas de las otras. Aquí tiene una longitud L y les muestra, ¿verdad? Cómo es que se van armando estas espiras, las conexiones a los segmentos del conmutador. Vean aquí, les muestran algunas figuras. Vean aquí cómo colocan la espira. Con respecto a los segmentos del conmutador, pues se generan los devanados progresivos o los devanados regresivos. O sea, ahí ya son detalles de construcción. Los devanados imbricados, ¿sí? Y les dan los detalles, los devanados ondulados.
Y bueno, realmente aquí es demasiados detalles gráficos de vanado de pata de rana, pues que realmente no vamos a abordar así con el detalle que... Ajá. Y bueno, ahora, a continuación se abordan los problemas de conmutación en las máquinas reales, ¿sí? Puesto que para llevar a cabo el proceso de conmutación, o sea, para convertir el voltaje de tipo alterno que tenemos en el interior de la máquina a un voltaje de tipo directo hacia el exterior de la máquina, pues se lleva a cabo el proceso de conmutación, ¿sí? Pero ese proceso de conmutación genera estos problemas, el problema de la reacción del inducido y de los voltajes LDI en DT, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está descrito cómo ocurre la reacción de inducido cuando la máquina está operando como motor o cuando está operando como generador, ¿sí? Vean aquí, este es el flujo magnético del estator. Entonces, cuando se lleva a cabo la reacción del inducido, este flujo magnético del estator se deforma, ¿sí? Entonces, esta deformación del flujo magnético genera entonces estos problemas en la conmutación, estos problemas que vienen aquí descritos. Aquí vienen descritos de qué se trata cada uno de ellos, ¿sí? Vienen descritos qué provocan, cuáles son los problemas que acarrean, cómo es que afectan en el funcionamiento de la máquina, ¿sí? Y eso, pues, eso sí se los voy a encargar que lo revisen ustedes. Y cuáles son los problemas, las soluciones, perdón, a los problemas de conmutación. ¿Cómo es que se solucionan esos problemas? Aquí están las 3 soluciones. Y vienen aquí descritos, ¿sí? ¿Cómo es que se solucionan entonces esos problemas? Y a continuación viene las ecuaciones del voltaje interno generado y el par inducido en las máquinas de corriente directa reales, ¿sí? Entonces, ¿cuánto voltaje se produce en una máquina de corriente directa real? ¿Sí? ¿De qué depende ese voltaje generado o producido en una máquina de corriente directa real? Pues depende de los mismos 3 factores que ya hemos visto, del flujo en la máquina, que es el flujo del campo magnético del estator, de la velocidad del rotor de la máquina y de la constante que depende de la construcción de la máquina. Vean, aquí los llevan pues como ya les dieron previamente detalles de construcción de la máquina, pues aquí ya agregan nuevos elementos, ¿sí? Miren, agregan nuevos elementos hasta llegar finalmente a la fórmula para... Aquí está la fórmula para el voltaje inducido. Ya no le llaman voltaje inducido, le llaman voltaje de armadura, porque en realidad el voltaje inducido se induce en el circuito del rotor. El rotor también le llaman la armadura, entonces es el voltaje de armadura. Depende de una constante de construcción. Vean, aquí ya no es un 2pi, como lo manejábamos en la máquina de una espira. Es una constante de construcción multiplicada por el flujo y por la velocidad. Aquí, expresada en revoluciones por minuto. Aquí ya no en radianes sobre segundos, es en revoluciones por minutos, como normalmente se expresa la velocidad en una máquina de corriente directa, ¿no? Y dice, por lo tanto, ¿cuánto par se induce en el inducido de una máquina de CD real? También vienen a hacer el análisis del par inducido en la máquina de corriente directa real. Depende siempre de los mismos factores, el flujo, la corriente del inducido rotor o la corriente de la armadura de la máquina, que es lo mismo, y la constante que depende de construcción de la máquina. Aquí ya les agregan esos elementos y finalmente llegan a la fórmula. El par inducido depende de la constante de construcción, ¿sí? Ya no es un 2pi porque ya no es una espira nada más, del flujo y de la corriente de la armadura. Y bueno, y aquí, bueno, ya trae ejercicios tomando en cuenta toda esa información que vieron de la, ¿cómo se llama? De la construcción de la máquina, pero esos, pues nosotros no los vamos a abordar porque no vamos a ver en detalle la construcción de la máquina. Después viene
la construcción de las máquinas de CD, cuáles son las partes constitutivas. Por ejemplo, está constituida del estator y el rotor, y bueno, y ya les va describiendo cómo están colocados cada uno de ellos. Les habla de las caras polares, etcétera. Cómo se construyen los polos. El rotor, construcción del rotor o inducido. El conmutador y las escobillas, cómo se construyen. Cómo es que son los aislamientos de los devanados, porque ahí los devanados van, el conjunto de espiras, ¿verdad? Van aisladas unas de otras. Y bueno, finalmente hasta llegar al flujo de potencia y las pérdidas en las máquinas de corriente directa. ¿Sí? Entonces, aquí les da una descripción de las diferentes pérdidas en las máquinas de CD. Estas son las 5 diferentes pérdidas, las eléctricas o pérdidas en el cobre, las de la ley de Joule, esas que veíamos, las de las escobillas, las del núcleo, las mecánicas, las diversas o dispersas o misceláneas. Y aquí vienen descritas. Y vienen indicadas en el diagrama de flujo de potencia. Aquí para el generador y para el motor. ¿Sí? Vienen indicadas las pérdidas. Y bueno, esto es todo lo que se refiere al capítulo 7. Básicamente, todo este capítulo 7, bueno, no todo, ¿verdad? Ahí ya les indiqué algunas partes, no vamos a entrar en detalle porque como la cuestión de los detalles de construcción, pues no los vamos a revisar, ¿no? Pero sí, pues vamos a abordar, más bien ustedes van a abordar, que es importante que ya vayan abordando lo que es ¿cómo se llama? Los conceptos de qué pérdidas hay en la máquina de corriente directa, cuáles son las partes constitutivas de la máquina de corriente directa, qué es la reacción de inducido, qué son las pérdidas por LDI en DT, qué es la conmutación, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez no a detalle, no lo vamos a revisar a detalle, así como que, pues vamos a ver el diagrama para las 4 espiras, porque, bueno, no terminamos de revisar esos detalles. Y aquí, pues, aunque nos lleváramos dos clases, a lo mejor para revisar el detalle de construcción de la conmutación, ¿no? De las 4 espiras, cómo se lleva a cabo la conmutación. Y entonces no terminamos de abordar todos esos detalles de construcción, aparte de que son un poco, pues hay que estar viendo el diagrama esquemático para estar explicando cómo es que está. Entonces, se vuelve un poquito complicado, ¿no? Ahí poder explicar con esos diagramas esquemáticos. Imagínense que les pongan un examen, a ver, colócame todos los 4 devanados, cómo están con respecto, no, pues no, sería un examen que no tendría fin, ¿verdad? No nos alcanza hora y media. Entonces, no tiene caso ver todos esos detalles que les muestran ahí, más que para efectos de poder entender cómo se lleva a cabo el proceso de la conmutación. Pero, como tal, repito, no vamos a llevar todo eso al examen, ¿sí? Solo parte de todo este capítulo 7, que como ya pueden ver, nos lleva a través del funcionamiento de la máquina de corriente directa, ya sea como motor o como generador, o sea, los detalles de los principios básicos de funcionamiento, más que nada, que son los mismos que estuvimos revisando para la máquina lineal de corriente directa. Es por eso que es importante primero entender a la máquina lineal del capítulo 1 y después irnos también adentrando en lo que es la máquina rotatoria de corriente directa del capítulo 7. Finalmente son los mismos principios, nada más que en el capítulo 7 pues están en términos de la máquina rotatoria y en el capítulo 1 están en términos de la máquina lineal. ¿Sí? En el capítulo 1 la que se mueve es la barra, ustedes vieron, ¿sí? Entonces, en el capítulo 7 lo que se mueve es el rotor con la espira,
Entonces, el rotor con la espira representa a la barra, ¿sí? Los mismos fenómenos que ocurren ahí en la máquina lineal, la cual consta de la batería, y bueno, la máquina lineal, en lugar de tener parte rotatoria, pues tiene los rieles donde justamente sobre el riel se va moviendo la barra, ¿no? Y en la máquina rotatoria, pues en lugar de los rieles, se tiene el rotor, la espira embebida en el rotor, y ambos, rotor y espira, montados sobre un eje de rotación. Entonces ahí es donde ocurre el movimiento, ya no es de tipo traslacional, es de tipo rotacional, ¿sí? Y entonces, en lugar de fuerzas inducidas, hablamos de pares inducidos en la máquina rotatoria, ¿sí? Y bueno, en la máquina rotatoria también hay voltajes inducidos, igual que en la máquina lineal, nada más que, les repito, van cambiando las unidades con las que analizan a cada uno, pero el principio de funcionamiento básico es el mismo. Entonces, ahí es importante que, bueno, yo los he llevado tratando de explicarles lo que ya está hecho, ¿no? Pero también tienen que ustedes, en gran medida, ir haciendo la lectura de estos, de todo esto, ¿verdad? Porque entender estos principios de funcionamiento ya sea de la máquina lineal o de la máquina rotatoria, requieren que vayan leyendo, a ver, les van describiendo y les dicen, y tal figura, y observa, y la mano derecha, y aplícala, y entonces van aplicando todos esos elementos que se fueron adquiriendo desde un inicio, ¿verdad? Recuerden que todo esto empezó con en el capítulo 1 empezó con la barra. Primero se vio el voltaje inducido por un lado, y por otro lado se vio la fuerza inducida. Ya luego estos dos se integraron en lo que fue la máquina lineal, pero en la máquina lineal, bueno, también se tuvo que incluir la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Newton, ¿sí? Y en base a esas 4 leyes, por así decir, ley de Newton, ley de voltajes de Kirchhoff, fuerza inducida y voltaje inducido, se explicó el principio de funcionamiento de la máquina lineal. Esos mismos principios de funcionamiento se lleva a la máquina rotatoria, ¿sí? Pero hacen los cambios pertinentes, porque si es rotatoria, pues los movimientos ya no son de tipo traslacionales, son de tipo rotacionales, ¿sí? Pero, repito, el principio de funcionamiento básico es el mismo en ambas máquinas. Y bueno, miren, por el día de hoy sería todo respecto a la información que les tenía yo que proporcionar. Repito, ustedes ya pueden ir entrando en detalle de la lectura de lo que es la reacción del inducido, cuáles son los problemas que se generan en la reacción ¿cómo se llama? Perdón, la conmutación, ¿sí? Vayan revisando lo que es conmutación en el capítulo 7, vayan revisando los problemas que se dan en la conmutación, que es la reacción del inducido o los voltajes L de I en dt. Vayan revisando cuáles son las diferentes pérdidas que ocurren en la máquina de corriente directa y revisen los diagramas de flujo de potencia, entiéndanlos, ubiquen ahí cada uno de los elementos que están en la máquina, tanto la lineal como la rotatoria, poder usar el diagrama de flujo de potencia. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ir haciendo, ¿verdad? Mientras no nos vemos, de aquí a la siguiente clase. Y pues ya en la siguiente clase, pues díganme cuáles son sus dudas para que ya se vayan preparando para la evaluación segundo departamental, que básicamente va a abarcar información de capítulo 1 y capítulo 7, ¿sí? Eso es lo que tienen ustedes que ir entonces preparando, por favor. Y bueno, pues por el día de hoy sería todo, jóvenes, ya me despido. Nos vemos hasta la siguiente reunión. Para que, repito, cualquier duda, es importante que la vayan extenuando, ¿sí? Bueno, que estén muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Buen día. Igualmente, gracias. Hasta luego.